Mi mamá me da asco. Así, con esas palabras exactas, las susurró mi hijo desde el cuarto de al lado, creyendo que yo, su madre, dormía profundamente. La voz era baja, un murmullo cargado de veneno, pero en el silencio de la noche, cada sílaba atravesó la pared delgada como una aguja de hielo directa a mi corazón. No era una queja, no era un lamento, era una declaración de repulsión, dicha a su esposa como quien revela el secreto más oscuro y pesado. Y yo, del otro lado, no hice más que quedarme, inmóvil, apretando los párpados con una fuerza que me dolió hasta los huesos. Ese asco, viniendo de la carne de mi carne, pesó más que mis 78 años de vida. Mi nombre es Alma, y esta es la historia de cómo la casa que construí con mis propias manos se convirtió en mi jaula, y de cómo tuve que desaparecer para volver a respirar. Antes de que mi voz se quiebre contándoles el resto, les pido un favor desde el fondo de mi alma. Si mi historia les llega, si sienten que merece ser escuchada, por favor, dejen un me gusta, compártanla con alguien que necesite un mensaje de fortaleza, y si no es mucha molestia, suscríbanse a este canal y activen esa campanita de notificaciones. Cada uno de ustedes que me escucha me da la fuerza para seguir adelante y contarles no solo mi dolor, sino también mi liberación. Su compañía en este relato significa el mundo para mí. Ahora, déjenme llevarlos a esa noche, a ese momento exacto en que todo se rompió para siempre. Esa noche de martes había transcurrido como cualquier otra en nuestra casa de Michoacán. La vida, a mis años, se había vuelto una rutina tranquila, o eso quería creer yo. Viuda desde hacía más de 20 años, había aprendido a encontrar mi alegría en las cosas pequeñas. El sol de la mañana entrando por la ventana de la cocina, el aroma de la tierra mojada de mi jardín, las llamadas de mi hija Mónica desde Monterrey. Creía que vivía en paz, en la casa que mi difunto esposo Esteban y yo levantamos desde los cimientos, un hogar que ahora compartía con mi único hijo, Alejandro, y su esposa, Marisol. Esa noche, el aire estaba fresco, y yo me había acostado temprano, como siempre, después de rezar mi rosario y darle gracias a Dios por un día más de vida. Me encontraba en ese estado entre el sueño y la vigilia, esa neblina suave donde los pensamientos flotan sin rumbo fijo. Desde mi cuarto se escuchaba el murmullo de la televisión que ellos veían en la sala, un sonido familiar que normalmente me arrullaba hasta dormirme, pero esa noche el sonido cesó y escuché sus pasos dirigiéndose a su habitación, la que está pegada a la mía. La pared, que siempre me pareció tan sólida, de repente se sentía como de papel. Escuché el chirrido de su puerta al cerrarse y luego el silencio. Un silencio pesado, denso, que precedió a la tormenta que estaba a punto de desatarse en mi alma. Entonces oí su voz, la voz de Alejandro. Al principio era solo un susurro indistinguible, el tipo de conversación que tienen los matrimonios al final del día. No le di importancia. Me giré en la cama buscando una postura más cómoda, acomodando mi almohada. Estaba a punto de entregarme al sueño cuando una frase, clara y afilada, se separó del resto del murmullo. No era para mí, pero me pertenecía. Eran solo 5 palabras, pero juntas formaron la sentencia más cruel que jamás había escuchado en toda mi existencia. Mi mamá me da asco. Se lo dijo a Marisol, su esposa, y yo contuve la respiración, esperando, rezando para haber escuchado. Mal. El aire se escapó de mis pulmones en un silbido mudo. Mi cuerpo, que segundos antes se sentía cálido y relajado bajo las cobijas, se convirtió en una estatua de hielo. Un frío que no venía de la ventana abierta, sino de adentro, comenzó a trepar desde mis pies hasta mi garganta, ahogándome. El corazón me latía con una fuerza desbocada, un tambor salvaje contra mis costillas, pero al mismo tiempo sentía como si se estuviera encogiendo, volviéndose una piedra pequeña y dura dentro de mi pecho. El asco. Mi hijo, mi Alejandro, el niño que acuné en mis brazos, sentía asco de mí. La palabra rebotaba en las paredes de mi mente sin parar. Asco. Y como si esa daga no fuera suficiente, él continuó, su voz todavía un susurro, pero ahora cargada con una crueldad que me heló la sangre.
Es como tener un mueble viejo en la casa, pero que respira. Un mueble viejo. Así me veía. No como su madre, no como la mujer que le dio la vida, que sacrificó sus propios sueños para que él pudiera tenerlo todo. No como la fundadora del negocio que le permitía vivir con lujos sin haber trabajado un solo día de verdad. Era un objeto, un estorbo que ocupaba espacio y que, para su desgracia, todavía tenía el descaro de respirar, de estar viva. En ese momento, entendí que para mi hijo yo ya no era una persona, era un problema. Lo que más me dolió, casi tanto como sus palabras, fue el silencio que vino después. El silencio de Marisol, mi nuera. No hubo una palabra de defensa, ni un «no digas eso, Alejandro», ni un «¿cómo puedes hablar así de tu madre?». Nada. Su silencio fue un consentimiento, una firma al final de la declaración de mi hijo. En su callar, ella estaba de acuerdo. Yo era un mueble viejo para los dos, una carga. Sentí la traición doble, como dos serpientes mordiéndome al mismo tiempo. Estaba sola, completamente sola, en mi propia casa, rodeada de gente que me despreciaba en secreto. Mi primer instinto fue llorar, gritar, golpear la pared y confrontarlos. Quería levantarme y gritarles en la cara que los había escuchado, que me habían roto el alma en 1000 pedazos. Pero una fuerza extraña me detuvo. Una parte de mí, la parte que siempre había sido una luchadora, la que levantó un negocio de la nada siendo mujer en un mundo de hombres, me ordenó quedarme quieta. No podía darles la satisfacción de saber que me habían herido. Si yo era un mueble, un objeto, entonces no debía sentir. Así que me obligué a controlar mi respiración, a relajar mis músculos, a fingir el sueño profundo que ellos creían que yo tenía. Ese día, irónicamente, me había esforzado por hacerlo feliz. Me levanté temprano para ir al mercado y comprar los ingredientes para prepararle su comida favorita, el mole de olla que tanto le gustaba desde niño. Pasé la mañana en la cocina, entre los olores del chile pasilla y el epazote, con la música de Agustín Lara en la radio vieja. Lo hice con amor, con esa alegría tonta que sienten las madres al consentir a sus hijos, sin importar que ya tengan 40 años. Le serví el plato humeante a la hora de la comida y él apenas levantó la vista del teléfono para darme las gracias. Ahora, el sabor de ese mole se me volvía amargo en la boca del estómago. Mientras yacía en la oscuridad, la imagen de mi difunto esposo, Esteban, vino a mi mente con una claridad dolorosa. Recordé cómo sus manos grandes y callosas siempre encontraban las mías. Él me llamaba mi reina, mi valiente. Juntos habíamos puesto cada ladrillo de esa casa. Él siempre decía que este hogar era el palacio de su reina. Y ahora, en este mismo palacio, el príncipe, nuestro hijo, me consideraba un trasto viejo. Una lágrima silenciosa, caliente y pesada, finalmente escapó de mis ojos y se deslizó por mi sien hasta perderse en la almohada. Era una lágrima por Esteban, por el amor que perdimos y por el respeto que nunca le pude enseñar a nuestro hijo. Alejandro siempre lo tuvo fácil. Esteban y yo nos aseguramos de eso. Mientras nosotros nos rompíamos la espalda bajo el sol, él iba a las mejores escuelas. Mientras mis manos se llenaban de callos mezclando cemento y las de su padre se agrietaban por el trabajo duro, las suyas siempre estuvieron suaves. Queríamos darle la vida que nosotros no tuvimos, pero en el proceso quizás creamos un hombre débil, un hombre que no sabía valorar el sacrificio porque nunca tuvo que hacer uno. Lo protegimos tanto del mundo que nunca aprendió a ser un hombre de bien, solo un niño malcriado en el cuerpo de un adulto. Escuchaba los sonidos de su cuarto, los movimientos sutiles, el crujido de la cama. Sonidos que antes eran parte del paisaje sonoro de mi hogar, ahora se sentían como una amenaza. Cada pequeño ruido era un recordatorio de que del otro lado de esa pared delgada estaba el hombre que yo había traído al mundo y que ahora deseaba mi inexistencia. La casa, mi refugio, mi santuario, de repente se sentía ajena, hostil. Era como si las paredes se estuvieran encogiendo a mi alrededor, como si el aire se estuviera enrareciendo, volviéndose imposible de respirar. El dolor en mi pecho se agudizó. Ya no era solo emocional,
Se sentía físico, como si una mano invisible me estuviera estrujando el corazón con fuerza. Un nudo amargo se instaló en mi garganta y sentí una vejez profunda, una que no tenía que ver con mis arrugas o mi pelo blanco. Era una vejez del alma, un cansancio de vivir en un mundo donde el amor que di me era devuelto como desprecio. Por un instante, solo por un instante, deseé que la tierra me tragara, que la noche me llevara en silencio para dejar de ser una molestia. Pero entonces algo cambió. Justo cuando la desesperación amenazaba con consumirme, algo se encendió dentro de mí. Fue como si una llama diminuta y parpadeante de repente se convirtiera en una hoguera. Las lágrimas se secaron antes de nacer. El temblor de mi cuerpo se detuvo. El dolor no desapareció, no, pero se transformó. Se solidificó, convirtiéndose en una resolución fría, dura y afilada, como el acero. Si para mi hijo yo era un mueble viejo, entonces este mueble viejo le iba a enseñar una última lección sobre el valor de las cosas. Me vino a la mente un recuerdo de cuando tenía 30 años y recién empezaba la empresa de materiales. Un proveedor se negó a venderme a crédito porque las mujeres no saben de negocios y seguro usted se gasta el dinero en el mercado. Recuerdo la rabia fría que sentí ese día. No le grité. Simplemente me di la vuelta. Busqué a otro proveedor y al cabo de un año le había comprado toda su mercancía cuando su negocio quebró. Esa misma sensación, esa calma helada y determinada, estaba naciendo de nuevo en mis venas. La tristeza estaba dando paso a la estrategia. Mi mirada recorrió la penumbra de mi habitación, deteniéndose en los objetos que conformaban mi vida. La foto de mi boda con Esteban en la mesita de noche, el rosario de madera que mi madre me regaló, colgando de la cabecera, el cuadro de la Virgen de Guadalupe que me observaba desde la pared. No eran solo cosas, eran símbolos de mi historia, de mi fe, de mi fuerza. Eran anclas que me recordaban quién era yo, Alma Rivera de Solís, una mujer que nunca se había dejado pisotear por nadie, y no iba a empezar ahora, y menos por mi propio hijo. El plan comenzó a formarse en mi mente, no como una idea de venganza, sino como un acto de justicia propia, de dignidad. No podía seguir viviendo bajo el mismo techo que alguien que me despreciaba de esa manera. Cada bocado de comida que aceptara de sus manos se sentiría como veneno. Cada buenos días sería una mentira que me ahogaría. Ya no era mi casa, era mi prisión. Y yo, que siempre había sido libre, tenía que encontrar la manera de escapar. La decisión fue instantánea, irrevocable. Tenía que irme, pero no me iría con las manos vacías. Me llevaría lo que era mío. Pasé el resto de la noche en vela, con los ojos abiertos en la oscuridad, pero mi mente estaba más lúcida que nunca. Repasé mis finanzas, mis propiedades, mis contactos. Cada detalle del plan se iba acomodando en su lugar, como las piezas de un rompecabezas. El miedo se había ido, reemplazado por una claridad de propósito que no había sentido en años. La casa, que siempre había amado, ahora la veía con otros ojos. No era solo mi hogar, era mi mayor activo, la fuente de la codicia de mi hijo, y esa sería mi arma. Cuando los primeros rayos del alba tiñeron el cielo de un gris pálido, yo ya había tomado mi decisión final. El canto de los primeros pájaros no sonó como una melodía dulce, sino como una llamada a la acción. Esa nueva luz no traía la promesa de un nuevo día, sino la de una nueva vida, una vida lejos de allí, una vida donde la palabra asco nunca más sería asociada a mi nombre. Me levanté de la cama sintiendo el peso de mis 78 años, pero también con la columna más recta que nunca. La mujer que se acostó la noche anterior, triste y herida, había muerto. La que se levantaba esa mañana era una guerrera. Fui al baño y me lavé la cara con agua fría. Mirando mi reflejo en el espejo gastado, vi las arrugas alrededor de mis ojos, el mapa de mi vida dibujado en mi piel, pero por primera vez en mucho tiempo no vi a una anciana frágil. Vi la fuerza en mi mandíbula apretada, vi el fuego en mis ojos oscuros. Practiqué una sonrisa serena, neutral. Sería la máscara que usaría en los próximos días. Una actuación era necesaria.
La mejor actuación de mi vida. Tenía que ser amable, sumisa, la viejita inofensiva que ellos creían, que era, mientras por debajo, movía los hilos de mi liberación. Abrí la puerta de mi cuarto y el olor a café recién hecho me golpeó, un aroma que durante 50 años había significado hogar y que ahora olía a traición. Entré en la cocina y la escena era tan normal que resultaba grotesca. Alejandro estaba sentado a la mesa, con la mirada clavada en la pantalla de su teléfono, desplazando el dedo con rapidez. Marisol estaba de espaldas a mí, sirviendo el café en 2 tazas. «Buenos días, mamá», dijo ella sin voltear con una voz falsamente alegre. «Buenos», respondí, y el sonido de mi propia voz, tan calmada y normal, me sorprendió. El nudo en mi garganta era tan grande que creí que no podría emitir sonido. Me senté a la mesa, en mi lugar de siempre, frente a él. Alejandro finalmente levantó la vista de su aparato. Me miró por un segundo y dijo, «Buen día», antes de volver a sumergirse en su mundo digital. No hubo un beso en la frente, no hubo un «¿Cómo amaneciste?». Nada. Era como si le estuviera dando los buenos días a una silla. Marisol puso un plato con fruta picada frente a mí, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me di cuenta de que esa sonrisa nunca le llegaba a los ojos. ¿Cómo no lo había notado antes? Empecé a comer. Cada bocado se sentía como arena en mi boca. Mientras ellos hablaban de cosas sin importancia, del clima, de una serie que estaban viendo, yo me convertí en una observadora silenciosa. Analizaba cada gesto, cada mirada de reojo, cada inflexión en sus voces. Noté la impaciencia en la forma en que Alejandro movía la pierna sin parar bajo la mesa. Vi la mirada de fastidio que Marisol le lanzó cuando yo tardé un poco más en terminar mi fruta. Eran detalles minúsculos, casi invisibles, pero ahora, con mis oídos y mi corazón abiertos a la verdad, eran tan claros y evidentes como el sol que entraba por la ventana. Vivía entre enemigos corteses. Terminé mi café y me levanté lentamente. «Voy a mi cuarto a recostarme un rato, anoche no dormí». «Muy bien», anuncié. Era la excusa perfecta, la que ellos esperaban de una mujer de mi edad. «Sí, mamá, descansa», respondió Alejandro, sin despegar los ojos de su teléfono. Les estaba dando exactamente lo que querían, la imagen de la viejita frágil que se la pasa en su cuarto sin molestar. No sabían que ese cuarto, que para ellos era mi refugio de debilidad, se había convertido en mi cuartel general, el centro de operaciones desde donde planearía mi contraataque. Cerré la puerta de mi habitación y el silencio fue un alivio. Me senté en el borde de la cama, con la espalda recta, y saqué la pequeña agenda telefónica que guardaba en mi cajón de la mesita de noche. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de una extraña adrenalina. Busqué el número del banco, el de la sucursal principal. Marqué con los dedos temblorosos, pero cuando el operador contestó, mi voz salió firme y clara. Pedí hablar con el gerente, el señor Martínez, un hombre que conocía mi firma y mi negocio desde hacía más de 30 años. «Alma, qué gusto escucharla», dijo el señor Martínez con su voz amable de siempre. Le respondí con la misma cordialidad, preguntando por su familia como siempre hacía. Luego fui al grano. «Necesito pasar a verte hoy mismo si es posible. Es un asunto personal, de mis cuentas», le dije, manteniendo un tono sereno. «Por supuesto, Alma, para ti siempre hay tiempo. ¿Te espero por la tarde?». Asentí, aunque él no podía verme. «Ahí estaré. Muchas gracias, hijo». Colgué él y respiré hondo. El primer paso estaba dado. La maquinaria había empezado a moverse. Tuve que inventar una excusa para salir de casa. A la hora de la comida, mientras les servía el arroz, lo anuncié como si nada. «Por la tarde voy a ir a visitar a Consuelito, la viuda de Pérez. Hace mucho que no sé de ella y quiero ver cómo sigue». Era una mentira perfecta. Consuelito era mi amiga de la iglesia, una excusa totalmente creíble. Alejandro solo asintió, más interesado en su plato que en mis planes. «Con cuidado al cruzar las calles, mamá», dijo, en un tono que pretendía ser de preocupación, pero que en realidad sonaba a «qué bueno que te vas a entretener en algo y no molestas». El sol de la tarde calentaba las calles de mi pueblo cuando salí de casa. Todo parecía igual que siempre. Los niños corriendo al salir de la escuela,
las señoras barriendo sus banquetas, el olor a pan recién hecho saliendo de la panadería de la esquina. Pero para mí todo era diferente. Sentía que estaba viendo mi vida a través de un cristal, como si ya no formara parte de ella. Cada rostro familiar que me saludaba en el camino me producía una punzada de nostalgia y tristeza. Estaba despidiéndome en silencio de todo lo que había conocido, de todo lo que había amado. Al entrar en el banco, el aire acondicionado me recibió como un abrazo frío. El señor Martínez me hizo pasar a su oficina de inmediato, un pequeño cuarto con paredes de cristal que daban una sensación de privacidad. Nos sentamos y, tras los saludos de rigor, le expliqué mi situación, o al menos la versión que quería que él supiera. «Mira, hijo, una ya está grande. Quiero empezar a poner mis cosas en orden, dejar todo bien arreglado para cuando Dios me llame a cuentas», le dije con una seriedad solemne. Era la verdad a fin de cuentas, solo que mi llamado a cuentas sería en vida. El señor Martínez asintió con comprensión y respeto. «Hace usted muy bien, doña Alma. Es una mujer muy previsora». Le expliqué lo que quería: transferir todos mis ahorros, las inversiones del negocio, los fondos de mi difunto esposo, absolutamente todo, a una nueva cuenta. Una cuenta que estaría únicamente a mi nombre, sin beneficiarios designados por el momento, sin ninguna conexión con las cuentas que compartía con mi hijo. Quería una cuenta privada, secreta, a la que solo yo tuviera acceso. Él escuchó atentamente, sin interrumpir, tomando notas en su escritorio. El proceso tomó casi 2 horas. Firmé un papel tras otro, mi mano moviéndose con una seguridad que me sorprendía. Cada firma era un ladrillo menos en mi cárcel. Cada documento sellado era un paso más hacia mi libertad. Con cada rúbrica sentía que estaba recuperando un pedazo de mi vida, de mi poder, de mi dignidad. Estaba deshaciendo en una tarde los lazos financieros que me ataban a mi hijo. Estaba reclamando lo que era mío, lo que me había ganado con el sudor de mi frente mientras él vivía una vida de comodidades. Al salir del banco, el sol ya no estaba tan fuerte. Me sentía agotada, pero también extrañamente ligera. El primer gran movimiento estaba hecho, pero el plan no había terminado. No podía arriesgarme a usar el teléfono de casa para lo que venía. Caminé un par de cuadras hasta una pequeña tienda que tenía un teléfono público. Sentí el peso de las monedas en mi mano. Busqué en mi agenda el número de una agencia inmobiliaria de Morelia, la capital del estado. Una empresa grande, seria, que no tendría conexiones con los chismosos de mi pueblo. La voz de la recepcionista sonaba joven y profesional. Le pedí que me comunicara con el director de ventas. Mi corazón martilleaba en mi pecho. Cuando un hombre de voz enérgica me atendió, le expliqué la situación con sumo cuidado. «Tengo una propiedad de alto valor en Michoacán que deseo vender», le dije. «Una casa grande bien ubicada, pero la venta debe ser discreta y rápida, muy discreta». Le subrayé esa palabra varias veces. «Preferiblemente a un comprador extranjero o de otro estado. Y toda comunicación debe ser a un nuevo número de celular que le proporcionaré mañana». Después de colgar, me senté en una banca de la plaza principal, justo frente a la iglesia. El mundo a mi alrededor seguía su curso normal. Las palomas picoteando el suelo, las parejas de novios paseando de la mano, el vendedor de globos con su manojo de colores. Y yo, en medio de todo eso, me sentía como una fugitiva, una espía en mi propia vida. Había puesto en marcha una avalancha. Sentí una oleada de pánico, ¿qué estoy haciendo? Pero la recordé. Recordé la voz de mi hijo diciendo «asco», y el pánico se convirtió en una certeza de hierro. Estaba haciendo lo correcto. Compré una bolsa de conchas y cuernitos en la panadería antes de volver a casa. Eran mi coartada, la prueba de mi supuesta visita a mi amiga Consuelito. Al caminar de regreso, el peso de las llaves en mi bolsillo se sentía diferente. Ya no eran las llaves de mi hogar, eran las llaves de una propiedad en venta. La casa, lo lejos se veía imponente y hermosa, bañada por la luz dorada del atardecer, pero yo ya no la veía como mi refugio, sino como mi capital, mi pasaporte a una nueva vida. La cena fue un suplicio. Marisol había preparado algo simple. Comimos en un silencio tenso.
roto solo por el sonido de los cubiertos contra los platos. Alejandro parecía de mal humor. Se quejaba de un negocio que no le había salido bien. Lo escuché hablar de dinero, de pérdidas, de cómo necesitaba una fuerte inversión para un nuevo proyecto. Y yo, sentada frente a él, sabía que su mayor inversión, la herencia que él ya daba por sentada, estaba a punto de desvanecerse para siempre. La ironía era tan amarga que casi me hizo sonreír. Más tarde esa noche, mientras pasaba por el pasillo para ir al baño, escuché de nuevo la voz de Marisol, hablando por teléfono en voz baja desde su cuarto. La puerta estaba entreabierta. Me detuve, pegando la espalda a la pared. Hablaba con su hermana. «Sí, aquí sigue», decía ella. «Cada día está más lenta, más ida. Ojalá Alejandro se decida pronto a convencerla de que se vaya a un asilo. Necesitamos nuestro espacio, ¿sabes?». La palabra asilo resonó en el pasillo silencioso. No solo era un mueble viejo, era uno que querían tirar a la bodega de los olvidados. Esta vez las palabras no me hirieron. No sentí esa punzada de dolor agudo como la noche anterior. Lo que sentí fue una rabia fría y una confirmación absoluta. Cualquier duda que pudiera haber albergado en un rincón de mi corazón se evaporó en ese instante. No estaba loca, no estaba exagerando. Ellos activamente querían deshacerse de mí, enviarme a un lugar para que esperara la muerte sola, lejos de su vista. Su plan era tan cruel como simple, pero mi plan era mejor. Volví a mi cuarto y me senté en la cama, pero no recé de inmediato. Mi mente estaba trabajando a toda velocidad. Un asilo. Eso significaba que intentarían declararme incompetente. Intentarían decir que no estaba en mis cabales para tomar el control de todo. Tenía que anticiparme a eso. Mañana mismo, mi siguiente llamada no sería a la inmobiliaria. Sería al consultorio del doctor Ignacio, mi médico de toda la vida. Necesitaba un certificado, un documento oficial que atestiguara, sin lugar a dudas, que doña Alma Rivera estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Esa noche, cuando finalmente me arrodillé junto a mi cama para rezar, mis palabras a Dios fueron diferentes. Ya no eran las de una víctima pidiendo consuelo, eran las de una guerrera pidiendo sabiduría y perdón por lo que estaba a punto de hacer. «Señor mío», susurré en la oscuridad, «perdónalos porque de verdad no tienen idea de lo que hacen ni del daño que causan. Y a mí, dame la fuerza y la astucia para hacer lo que debo hacer. No por odio ni por venganza, sino por respeto a mí misma, por la dignidad que tú me diste y que no dejaré que nadie me quite». Me acosté en la cama, pero a diferencia de la noche anterior, el sueño no me era esquivo. Estaba exhausta, pero en paz. El sonido de sus voces, de sus movimientos en el cuarto de al lado, ya no me afectaba. Eran solo ruidos de fondo, el eco de un mundo que ya no era el mío. Yo ya no vivía en esa casa. Mi cuerpo estaba allí, pero mi espíritu ya había emprendido el viaje. Estaba construyendo mi arca en secreto, mientras ellos, ajenos a todo, esperaban tranquilamente a que llegara el diluvio para ahogarme. No sabían que la que tenía el mapa de la salvación era yo. Al día siguiente, en el desayuno, afiné mi actuación. Me movía con una lentitud exagerada. Dejé caer una cuchara y fingí no encontrarla. Le pregunté a Alejandro lo mismo 2 veces, con una diferencia de 5 minutos. Lo vi intercambiar una mirada de fastidio y lástima con Marisol por encima de mi cabeza. Perfecto. Estaban mordiendo el anzuelo. En su arrogancia, creían que mi mente se desvanecía cuando en realidad nunca había estado tan afilada. Cada gesto de mi supuesta debilidad era un movimiento estratégico en mi tablero de ajedrez, y ellos eran los peones, ciegos a la jugada que se preparaba contra el rey. A media mañana, mientras Marisol estaba ocupada en el jardín, tomé el teléfono de la cocina. Marqué el número del consultorio del doctor Ignacio, mi médico desde que llegué a este pueblo. Su enfermera me reconoció la voz de inmediato. «Quisiera hacer una cita para un chequeo completo», le dije, añadiendo un tono quejumbroso. «Últimamente me he sentido muy cansada y olvidadiza». Era la justificación perfecta. No, solo me daría la oportunidad de obtener el documento que necesitaba.
sino que además reforzaría la narrativa que estaba construyendo para mi hijo y mi nuera. Cuando les comuniqué que tenía cita con el doctor esa misma tarde, la reacción fue la que esperaba. Marisol puso una cara de preocupación fingida. «Ay, mamá, ¿se siente muy mal? ¿Quiere que la acompañemos?» Sabía que era una oferta vacía, dicha solo para guardar las apariencias. Alejandro, por su parte, solo dijo: «Qué bueno que vas a que te revisen. A ver qué te dice». Pero en sus ojos vi un brillo fugaz, una mezcla de esperanza e interés. La posibilidad de un diagnóstico que acelerara sus planes era, para ellos, una excelente noticia. El consultorio del doctor Ignacio olía igual que siempre, una mezcla de alcohol, papel viejo y el suave perfume de las medicinas. Era un olor que normalmente me traía calma, pero ese día sentí un nudo de nervios en el estómago. El doctor, un hombre de mi edad con el cabello blanco y unos ojos amables detrás de unos lentes gruesos, me hizo pasar. «¿Qué te trae por aquí, Almita? ¿Qué te duele?», me preguntó con el cariño de un viejo amigo. Nos conocíamos desde que éramos jóvenes. Él había visto nacer a mis hijos y había llorado conmigo en el funeral de Esteban. Me senté frente a su escritorio de madera oscura y decidí ser lo más honesta posible, sin revelar todo el plan. «Ignacio, la verdad es que me siento fuerte como un roble», comencé, «pero me preocupan otras cosas. Quiero poner mis asuntos en orden y conozco a mi hijo. Temo que el día de mañana, si tomo alguna decisión importante, él vaya a decir que su madre ya chochea, que no estoy en mi sano juicio. Necesito que me hagas una evaluación completa, Ignacio, una que no deje lugar a dudas. Necesito un papel que diga que estoy cuerda». El doctor Ignacio me miró fijamente por un largo momento. Era un hombre sabio que sabía leer más allá de las palabras. Vio la determinación en mi postura y la tristeza oculta en el fondo de mis ojos. No hizo más preguntas sobre el porqué. Simplemente asintió lentamente. «Entiendo perfectamente, Alma», dijo con una voz suave pero firme. «No te preocupes. Haremos la evaluación más completa que exista. Dejaré constancia de que tu mente está más clara que el agua de manantial. Vamos a empezar». La siguiente hora fue una de las más extrañas de mi vida. Me sentí como una niña en un examen. El doctor Ignacio me hizo pruebas de memoria, me pidió que repitiera secuencias de números, que le contara con detalle qué había comido el día anterior, que resolviera problemas matemáticos sencillos. Luego vino el examen físico. Me revisó los reflejos, la presión, escuchó mi corazón y mis pulmones. Cada pregunta, cada prueba, era una pequeña humillación. La necesidad de tener que demostrarle al mundo que la mujer que había construido un imperio desde cero todavía estaba al mando de su propia mente. Al terminar, el doctor Ignacio se reclinó en su silla y me sonrió. «Alma, si tú estás senil, entonces yo soy un astronauta», dijo con una risita. «Estás más lúcida y fuerte que muchas personas de 40 años. Tu memoria es un portento y tu corazón está fuerte. Voy a redactarte un certificado médico y lo llevaremos ahora mismo al notario de aquí al lado para que le dé validez oficial. Nadie, escúchame bien, nadie podrá jamás cuestionar tu capacidad mental». Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Sostener esa hoja de papel en mis manos fue una victoria. «This», documento, con sus sellos oficiales y la firma clara del notario, era mi escudo, mi arma más poderosa. Era la prueba irrefutable de que no era un mueble viejo y sin sentido. Le di las gracias al doctor Ignacio con un abrazo que contenía décadas de amistad y gratitud. «Cuídate mucho, Almita», me dijo al despedirme, y en su mirada supe que él entendía, aunque no le hubiera contado toda la historia. Salí de su consultorio sintiéndome invencible. De camino a casa, hice una parada en una pequeña tienda de electrónicos. Compré el teléfono más barato y sencillo que tenían, uno de esos que solo sirven para llamar y mandar mensajes. También compré una tarjeta SIM con un número nuevo. Este sería mi canal secreto, mi línea directa con el mundo exterior que estaba construyendo, un mundo del que Alejandro y Marisol no sabían absolutamente nada. Pagué en efectivo, por supuesto. No podía dejar ningún rastro,
ninguna factura que pudiera conectar ese teléfono conmigo. Al llegar a casa, subí directamente a mi cuarto. Tenía que esconder mis tesoros. Abrí mi viejo ropero, que olía a madera de cedro y a naftalina. En el fondo, debajo de una pila de manteles bordados que ya no usaba, tenía una caja de zapatos. Dentro de esa caja, guardaba las cartas que Esteban me escribió cuando era joven, mis recuerdos más sagrados. Con sumo cuidado, coloqué el certificado del doctor y el pequeño teléfono nuevo junto a las cartas. Era el lugar perfecto. Nadie se atrevería a tocar las cosas de mi difunto esposo. Mi pasado protegía mi futuro. Esa misma noche, mientras fingía dormir, sentí una vibración suave debajo de mi almohada. Era el teléfono nuevo. Mi corazón dio un vuelco. Me deslicé fuera de la cama con el sigilo de un gato y me encerré en el baño, abriendo el grifo del agua para disfrazar cualquier sonido. En la pequeña pantalla iluminada vi un mensaje de un número desconocido. Soy Sofía, de la inmobiliaria. Tengo excelentes noticias. Por favor, llámeme cuando pueda. Es urgente. La adrenalina me recorrió el cuerpo entero. Esto iba más rápido de lo que había imaginado. Marqué su número con los dedos helados. La voz de la mujer, Sofía, era profesional y directa. Doña Alma, buenas noches. Perdone la hora. Le llamo porque tengo un cliente muy interesado. Una pareja de canadienses que buscan una casa de retiro. Algo tradicional y con carácter, exactamente como la suya. Vieron las fotos que les envié y están enamorados. Quieren venir a verla lo antes posible. ¿Cuándo podría ser? El momento había llegado. El plan abstracto se estaba convirtiendo en una realidad inminente y peligrosa. Mi mente trabajó a toda velocidad. Tenía que ser un día entre semana, cuando el pueblo estaba más tranquilo. Y lo más importante, tenía que sacar a Alejandro y a Marisol de la casa por varias horas, sin que sospecharan nada. El viernes le dije a Sofía, el viernes por la tarde la casa estará disponible. Yo le confirmo la hora mañana. Colgué el teléfono y me quedé mirando mi reflejo en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada parecía asustada, pero también decidida. Tenía que idear la excusa perfecta. A la mañana siguiente, durante el desayuno, puse en marcha la segunda fase de mi actuación. Me mostré generosa, casi derrochadora. «Ay, mijo», le dije a Alejandro, sacando varios billetes de mi monedero. «Te he visto muy estresado con tus negocios. ¿Por qué no se toman el día mañana, tú y Marisol? Váyanse a Morelia, coman en un buen restaurante, cómprense algo bonito. Yo les invito. Se lo merecen». Sus ojos se iluminaron ante la vista del dinero. La codicia era su debilidad, y yo la estaba usando a mi favor. Como esperaba, aceptaron encantados. La idea de un día de compras y lujos, pagado por mí, era demasiado tentadora para resistir. Marisol empezó a hacer planes de inmediato, hablando de tiendas y restaurantes. Yo los escuchaba con una sonrisa serena, mientras por dentro calculaba los tiempos. Se irían por la mañana y no volverían hasta la noche. Tendría toda la tarde para mí, toda la tarde para mostrar y vender el escenario de sus vidas, la casa que creían que heredarían. El viernes por la mañana fue un torbellino de actividad. Marisol se arregló con esmero. Alejandro se puso su mejor camisa. Yo los ayudé a prepararse. Les di mi bendición como si fueran a un viaje importante, jugando mi papel de madre abnegada hasta el final. Disfruten mucho, mis niños. No se preocupen por mí. Yo aquí estaré tranquila, rezando mi rosario. Cuando su coche finalmente salió por el portón y el sonido del motor se desvaneció, un silencio absoluto cayó sobre la casa. Un silencio lleno de ansiedad y expectación. Estaba sola. El escenario era mío. Esperé una hora que se sintió como un siglo. Caminé por las habitaciones de mi casa, tocando los muebles, mirando los retratos en las paredes. Cada objeto era un recuerdo, cada rincón una historia. Sentí una punzada de tristeza profunda, un dolor agudo por lo que estaba a punto de perder por el hogar que ya nunca más lo sería. Pero entonces recordé el desprecio en la voz de mi hijo, la palabra asilo en los labios de mi nuera, y la tristeza se convirtió de nuevo en una coraza de acero. A las 3 de la tarde en punto, un coche elegante y discreto se detuvo frente a la casa. De él bajó Sofía, la agente inmobiliaria,
una mujer elegante y eficiente, y detrás de ella, la pareja de canadienses. Eran gente de mi edad, de aspecto amable y tranquilo. Me saludaron con un respeto que hacía mucho tiempo no recibía en mi propia casa. Al entrar, sus ojos se abrieron con admiración. «Oh, es aún más hermosa que en las fotos», dijo la mujer en un español con acento. Se siente como un hogar». Les di el recorrido yo misma. No era una vendedora. Era una guardiana de memorias compartiendo su legado. Les conté cómo Esteban y yo habíamos elegido esas baldosas de Talavera para la cocina, cómo habíamos plantado el gran árbol de jacaranda que se veía desde la sala. Ellos no veían solo paredes y techos, veían el amor y el trabajo que había en cada detalle. Mostraban un aprecio genuino, una reverencia por la historia de la casa, algo que mi propio hijo jamás había demostrado. Fue un bálsamo para mi corazón herido. Cuando terminamos el recorrido en el patio trasero, con el sol de la tarde filtrándose entre las hojas de la bugambilla, la pareja se miró y sonrió. Hablaron en voz baja en inglés por un momento, y luego el hombre se dirigió a Sofía y luego a mí. «Doña Alma», dijo, «esta casa es exactamente lo que hemos buscado por años. Es perfecta. Nos gustaría hacerle una oferta». Sofía me miró y con un leve asentimiento me comunicó que la oferta era excelente, por encima del precio que habíamos discutido. El final estaba aquí, frente a mí. Después de que se fueron, me quedé sola en la sala, que de repente se sentía enorme y vacía. El silencio ya no era de expectación, sino de consumación. Todo había salido a la perfección. La oferta estaba hecha, el trato estaba prácticamente cerrado. En unas pocas semanas esta casa, mi vida entera, pertenecería a otros. El mueble viejo acababa de vender la vitrina de lujo donde estaba exhibido, y sus dueños actuales, que en ese momento probablemente gastaban mi dinero en alguna tienda cara, no tenían ni la más remota idea de que se habían quedado sin casa. Las semanas que siguieron fueron una tortura silenciosa, un baile delicado sobre un alambre de púas. Cada día era una actuación. Mantenía mi rutina con una precisión de relojero. Preparaba el desayuno, atendía mi jardín, veía mis telenovelas por la tarde. Por fuera, era la misma Alma de siempre. Por dentro, era un manojo de nervios y anticipación. Cada vez que sonaba el teléfono de la casa, mi corazón se detenía, temiendo que fuera Sofía, la agente inmobiliaria, llamando al número equivocado y desvelando mi plan. Vivía en un estado de alerta constante, sonriendo mientras mi mundo se preparaba para un terremoto. Una tarde, cuando supe que Alejandro y Marisol no volverían hasta tarde, me encerré en mi cuarto y saqué mi teléfono secreto. Marqué el número de mi hija Mónica en Monterrey. No había hablado con ella desde que todo esto empezó, y mi corazón anhelaba escuchar su voz, una voz que no estuviera contaminada por el desprecio. Cuando contestó su «mamá, qué milagro», fue tan cálido y lleno de amor que las lágrimas se asomaron a mis ojos. Le conté que me sentía un poco sola, que la extrañaba mucho y que estaba pensando en ir a pasar una larga temporada con ella. La reacción de Mónica fue la noche y el día comparada con la de su hermano. «Claro que sí, mamá. Vente cuando quieras. Esta es tu casa», exclamó con una alegría genuina. «Aquí te cuidamos. Te consentimos. Emiliano te extraña muchísimo. Siempre pregunta por su abuela Alma». Escucharla me dio la fuerza que necesitaba. No le conté toda la verdad. No todavía. No quería preocuparla, pero saber que tenía un puerto seguro, un lugar donde era amada y deseada, reafirmó que estaba tomando la decisión correcta. Colgué el teléfono con el alma un poco más ligera. Los días se convirtieron en un ir y venir secreto a Morelia. Me inventaba citas médicas, visitas a amigas lejanas, cualquier excusa para poder reunirme con Sofía y los abogados. Revisamos el contrato de compra-venta línea por línea. El abogado, un hombre joven pero muy astuto, leyó el certificado médico que me había dado el doctor Ignacio y levantó las cejas con admiración. «Doña Alma», me dijo, «usted ha pensado en todo. Con este documento es prácticamente imposible que nadie pueda anular esta venta alegando incapacidad. Es usted una mujer muy inteligente». El día de la firma final llegó. Nos reunimos en la notaría de Morelia.
La pareja de canadienses estaba allí, sonrientes y amables. Cuando el notario puso el contrato frente a mí y me tendió la pluma, sentí el peso de la historia en mi mano. Esa firma no era solo una firma, era el punto final de un capítulo de mi vida. Era la venta de mi pasado y la compra de mi futuro. Con un pulso firme que me sorprendió a mí misma, firmé mi nombre, Alma Rivera de Solís. En ese instante, la casa dejó de ser mía. Sentí una mezcla de tristeza profunda y una euforia liberadora. Esa noche empecé a empacar, en secreto a altas horas de la noche, cuando el único sonido en la casa era la respiración profunda de mis carceleros. No empaqué mucho, solo una pequeña maleta de mano. No me interesaban las joyas, ni la ropa cara, ni los adornos. Elegí los tesoros de mi corazón, la foto de mi boda con Esteban, el rosario de mi madre, el rebozo de lana que me abrigó en tantas noches frías. Cada objeto era un ancla a mi verdadera identidad, no a la que ellos me habían impuesto. Era un acto de desprendimiento, de quedarme solo con lo esencial. Unos días antes de la fecha final, sentí la necesidad de ir a la iglesia, no a la grande y concurrida de la plaza principal, sino a una pequeña capilla en las afueras del pueblo, una ermita humilde donde casi nunca iba nadie. Me arrodillé en una de las bancas de madera gastada, en el silencio fresco y sagrado. No recé pidiendo castigo para mi hijo. Le pedí a Dios que tuviera misericordia de su alma confundida, y recé por mí pidiendo paz. Señor, dame la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, el valor para cambiar lo que sí puedo, y la sabiduría para reconocer la diferencia. La atmósfera en casa se volvió cada vez más pesada. Alejandro estaba de un humor de perros. Sus negocios iban mal y la falta de dinero lo tenía desesperado. Empezó a hacer comentarios pasivo-agresivos en la mesa. La gente mayor es una carga muy pesada, dijo un día, mirando al vacío pero sabiendo que yo escuchaba. Uno tiene que sacrificar sus propios sueños por cuidarlos. No respondí. Me convertí en una piedra. Cada palabra de desprecio que él lanzaba era un ladrillo más en el muro que yo construía a mi alrededor, un muro que pronto sería infranqueable. Y entonces llegó el día. Una mañana, mientras fingía leer el periódico en la sala, mi teléfono secreto vibró en el bolsillo de mi delantal. Era un mensaje del banco. Estimada señora Solís, le informamos que la transferencia ha sido completada exitosamente. Me encerré en el baño y abrí la aplicación del banco con manos temblorosas. Allí estaba, un número con tantos ceros que parecía irreal. El dinero de la venta de la casa. No lo vi como riqueza, lo vi como libertad. Era el precio de mi dignidad, el pasaporte para salir de esa jaula dorada. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, usé el mismo teléfono para comprar mis boletos. Primero, un boleto de autobús en la línea de primera clase, de mi pueblo a la central de Morelia. Luego, entré a la página de la aerolínea y compré un vuelo solo de ida de Morelia a Monterrey. La fecha, en 3 días. El acto de teclear mi nombre en el boleto de avión, de pagar con mi nueva cuenta secreta, hizo que todo se sintiera irrevocablemente real. No había marcha atrás. El puente estaba quemado. Esa noche me senté en mi escritorio a escribir la carta final. La carta para Alejandro. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Rompí varios borradores. No quería que sonara a despecho ni a odio. Quería que fuera fría, precisa, una declaración de hechos. Finalmente, después de 1 hora, encontré las palabras. Eran pocas, pero pesaban como plomo. Aquel que te da asco se ha ido y se ha llevado todo con ella. Aprende a vivir sin lo que despreciaste. Adiós, hijo mío. La doblé y la metí en un sobre blanco. Justo cuando guardaba la carta, mi mirada se posó en una foto vieja que tenía sobre el escritorio. Era Alejandro, con unos 5 años, sonriendo sin dientes, abrazando un perrito. Un recuerdo feliz de un tiempo en que su amor era puro, en que sus ojos me miraban con adoración. Sentí una punzada de dolor, un eco del amor de madre que se negaba a morir. Por un instante terrible dudé. Estaba siendo demasiado cruel. No merecía a él, a pesar de todo, una oportunidad, una advertencia.
La respuesta a mi duda llegó en ese mismo momento. Escuché la voz de Marisol en el pasillo, hablando por teléfono con una de sus amigas. No, no podemos ir a la playa este fin de semana, se quejaba. Tú sabes, tenemos que quedarnos por si a la viejita se le ofrece algo o se nos enferma. Es un fastidio, te juro. La palabra fastidio me golpeó como una bofetada. Cualquier rastro de duda se desvaneció, reemplazado por una certeza gélida. Mi decisión no era cruel, era necesaria. Era supervivencia. Al día siguiente, fui a tomar un café con mi amiga Consuelito, la viuda de Pérez. Fue mi despedida silenciosa. Le conté que me iba a pasar una larga, muy larga temporada con Mónica en Monterrey. «Ay, qué bueno, Almita», me dijo. «Te lo mereces, descansar, que te apapachen». Sus palabras eran sinceras, llenas de cariño. Me dio un abrazo fuerte y en ese abrazo le estaba diciendo adiós a mi pueblo, a mis amigas, a la vida que conocí. Fue una despedida llena de palabras no dichas, pero ella, con su sabiduría de anciana, creo que entendió. La última cena fue surrealista. Marisol cocinó pollo. Comimos en un silencio denso, cargado de electricidad. Alejandro no habló en toda la comida. Solo miraba su plato con el ceño fruncido, perdido en sus problemas de dinero. Yo los observaba desde el otro lado de la mesa, sintiéndome como una extraña, una antropóloga estudiando las costumbres de una tribu desconocida. Ya no sentía dolor, ni rabia, solo una distancia inmensa, un desapego total. Ya no eran mi familia, eran solo dos personas con las que por azares del destino había compartido una casa. Esa noche no dormí, fue mi velorio en vida. Cuando estuve segura de que ellos dormían, me levanté y caminé descalza por la casa a oscuras. Toqué la textura del sofá de la sala, olí el perfume de las flores del patio, me paré en el umbral de la habitación de mi hijo. Estaba grabando cada detalle en mi memoria, despidiéndome de los fantasmas de mi felicidad pasada. No lloré, más allá de las lágrimas. Era una despedida solemne, el cierre de un ciclo. Me levanté antes de que saliera el sol. El aire de la madrugada era frío y puro. Me vestí en silencio, con la ropa que había dejado lista desde la noche anterior. Tomé mi pequeña maleta. Fui a la cocina y dejé el sobre blanco en el centro de la mesa del comedor, justo en el lugar donde solía estar mi plato. Era un gesto final, un reemplazo simbólico. Donde antes se sentaba la madre que les servía, ahora yacía la sentencia que les cambiaría la vida. En ese momento de quietud, antes de dar el último paso, cerré los ojos y una oración brotó desde lo más profundo de mi ser. Y les pido a ustedes, que me han acompañado hasta aquí, que si sienten en su corazón la verdad de mi historia, escriban un amén en los comentarios. Escríbanlo para darme fuerza en ese momento, para que todas las mujeres que han sido despreciadas sientan que no están solas. Su amén es un abrazo a mi alma en la hora más decisiva de mi vida. Abrí los ojos, tomé una respiración profunda y caminé hacia la puerta principal. Metí la llave en la cerradura y la giré por última vez. El clic del cerrojo sonó como un disparo en el silencio de la madrugada. Abrí la puerta y salí. El aire fresco de la mañana me golpeó la cara. Fue la primera bocanada de aire de mi nueva vida. Cerré la puerta detrás de mí sin hacer ruido. No miré atrás. La mujer que había vivido allí por más de 50 años acababa de morir. No llamé a un taxi. No. Quería que nadie me viera, que nadie hiciera preguntas. Empecé a caminar por las calles silenciosas y dormidas de mi pueblo, arrastrando mi pequeña maleta. Las farolas todavía estaban encendidas, proyectando sombras largas sobre el pavimento. Me sentía como un fantasma, una aparición que se deslizaba fuera de su propia vida sin que nadie se diera cuenta. Era invisible, y en esa invisibilidad encontré una libertad extraña y poderosa. Llegué a la pequeña parada de autobús justo cuando el cielo empezaba a clarear en el este. Me senté en la banca de metal fría, sola. Unos minutos después, vi las luces del autobús de primera clase acercándose en la distancia. Se detuvo frente a mí con un siseo de sus frenos de aire. El chofer abrió la puerta. Subí los escalones sin volver la vista atrás. Le di mi boleto. Caminé por el pasillo
y me senté junto a una ventana. Cuando el autobús se puso en marcha y se alejó, vi mi casa, mi pueblo, mi vida entera, hacerse más y más pequeña en la distancia, hasta que finalmente desapareció en el horizonte. El viaje en autobús a Morelia fue como un sueño extraño. Miraba por la ventana, pero no veía el paisaje. Veía pasar los años de mi vida, mi llegada a ese pueblo de la mano de Esteban, el nacimiento de mis hijos, la construcción de nuestra casa, la alegría, el dolor, la soledad. No sentía arrepentimiento, sino una profunda melancolía, como quien asiste al funeral de un ser querido. Estaba de luto por la vida que había tenido, por la madre que había sido y por el hijo que había perdido mucho antes de irme. Cuando llegamos a la central de autobuses, saqué mi teléfono secreto, le quité la batería y lo guardé en el fondo de mi bolso. El último hilo había sido cortado. En el aeropuerto, me senté a esperar mi vuelo. Una anciana con una pequeña maleta, invisible para el resto del mundo. Nadie podía adivinar la tormenta que había desatado, la vida que acababa de demoler para poder construir la mía. Cuando finalmente llamaron a los pasajeros de mi vuelo, caminé hacia la puerta de embarque con paso firme. Al subir al avión y encontrar mi asiento junto a la ventana, sentí que me elevaba, no solo físicamente, sino espiritualmente. A través de la ventanilla, vi la tierra hacerse pequeña y con ella los problemas, los dolores y los desprecios. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente libre. Mientras yo volaba hacia mi nueva vida, puedo imaginar la escena que se desarrollaba en la casa que ya no era mía. Alejandro y Marisol se habrían levantado tarde como de costumbre. Al no verme en la cocina, habrían pensado con fastidio: ¿y ahora dónde se metió esta vieja? Quizás habrían disfrutado del silencio, de no tener que fingir amabilidad por la mañana. Se habrían servido su café, habrían hablado de sus planes, de sus deudas, de sus deseos, y entonces uno de ellos habría visto el sobre blanco en el centro de la mesa. Imagino a Marisol, con su curiosidad malsana, instando a Alejandro a abrirlo. ¿Qué es eso? ¿Te dejó una nota? Él, con su arrogancia habitual, probablemente lo habría tomado sin darle importancia, pensando que era una lista de compras o alguna queja sin sentido. Lo habría abierto con desdén, con la impaciencia de quien no tiene tiempo para las tonterías de una anciana. Y entonces, sus ojos habrían recorrido las pocas palabras escritas con mi caligrafía de toda la vida. Palabras que eran tan afiladas como un bisturí. Aquel que te da asco se ha ido y se ha llevado todo con ella. Aprende a vivir sin lo que despreciaste. Adiós, hijo mío. Puedo ver su rostro, la confusión inicial dando paso al pánico. Habría leído la nota una y otra vez, sin poder comprenderla. Habría corrido a mi cuarto gritando mi nombre. Habría encontrado la cama perfectamente tendida, el ropero casi vacío, el silencio de una habitación abandonada. Habría visto que faltaban mis cosas más personales, mi foto de bodas, mi rosario. La verdad habría empezado a caer sobre él como una losa de concreto. Imagino su desesperación, la carrera hacia la computadora para revisar la cuenta del banco, el horror en su rostro al ver el saldo en ceros, los gritos, las acusaciones mutuas entre él y Marisol. ¿Cómo pasó esto? Tú debiste darte cuenta. Las llamadas frenéticas a mi celular, que enviaban directamente a un buzón de voz inexistente. La rabia impotente al darse cuenta de que el mueble viejo, la viejita lenta y olvidadiza, lo había planeado todo a sus espaldas. Había sido derrotado, humillado por la mujer que él consideraba un objeto insignificante. En agudo contraste con su caos, mi llegada a Monterrey fue la paz encarnada. Al salir por la puerta de llegadas, los vi esperándome. Mi hija Mónica, con lágrimas en los ojos y la sonrisa más grande que le había visto nunca. Y a su lado, mi nieto Emiliano, de unos 8 años, sosteniendo un cartel que había hecho él mismo con letras de colores. Bienvenida, abuelita Alma. Corrió hacia mí y se abrazó a mis piernas con todas sus fuerzas. Me incliné y lo abracé, aspirando el olor a niño, a inocencia, a amor puro. Mónica me abrazó después,
Un abrazo largo y fuerte que me recompuso todos los pedazos rotos del alma. «Mamá, estás aquí, estás en casa», me susurró al oído. Y por primera vez en décadas sentí que era verdad. Miré a mi hija, a mi nieto, y supe que había llegado a mi verdadero hogar. Un lugar donde no era un estorbo, sino un tesoro. Un lugar donde la palabra asco no existía en el diccionario del amor. El peso de mis 78 años pareció desvanecerse en ese abrazo. En los días y semanas que siguieron, las noticias del desastre en Michoacán me llegaron a través de Mónica, quien se enteraba por primas lejanas. Alejandro, como yo había previsto, enloqueció. Contrató a un abogado e intentó anular la venta de la casa, alegando que su madre estaba senil y había sido manipulada. Fue entonces cuando mi abogado presentó mi certificado de competencia mental, firmado por el doctor Ignacio y certificado ante notario. El caso fue desestimado de inmediato. La ley estaba de mi lado. La humillación para él fue pública y devastadora. La pareja de canadienses tomó posesión de la casa. Un día, Alejandro y Marisol simplemente tuvieron que empacar sus cosas e irse. Perdieron el hogar que nunca valoraron y el estatus social que tanto les importaba. Se fueron a vivir a un pequeño apartamento alquilado. Su mundo de lujos y comodidades se derrumbó como un castillo de naipes. La vida que habían construido sobre los cimientos de mi trabajo y mi sacrificio se había hecho polvo. Mientras tanto, mi vida florecía. Con una parte del dinero de la venta, compré una casita pequeña pero encantadora, a pocas cuadras de la de Mónica. Tenía un jardín trasero que inmediatamente empecé a llenar de rosales y bugambillas. Mis días ya no estaban marcados por la tensión y la tristeza, sino por la risa de mi nieto, las comidas familiares de los domingos y la paz de sentarme a leer en mi propio patio, bajo mi propio sol. Había renacido. Descubrí una nueva versión de mí misma. Me inscribí en un centro comunitario para personas de la tercera edad, no para que me cuidaran, sino para compartir lo que sabía. Empecé a dar clases de bordado y de cocina tradicional. Las otras mujeres me escuchaban con respeto, me pedían consejos. Me convertí en la doña Alma sabia y fuerte que siempre debí ser. Encontré un propósito que no se medía en pesos, sino en sonrisas, en gratitud y en la alegría de sentirme útil y valorada. La caída de Alejandro lamentablemente no se detuvo. Sin el colchón de mi dinero, sus deudas lo ahogaron. Desesperado cometió el error final. Intentó falsificar mi firma en unos documentos para tratar de acceder a unos viejos activos de la empresa familiar. Fue un intento torpe y desesperado, y fue descubierto casi de inmediato. La ironía era cruel y poética. El hijo que me acusaba de ser un mueble viejo, ahora enfrentaba la cárcel por un crimen contra ese mismo mueble. Su arresto fue la noticia final que cerró ese capítulo de mi vida. Marisol, al ver que ya no había dinero que exprimir y que su esposo era ahora un delincuente, lo abandonó. Se quedó completamente solo, despojado de su familia, su hogar y su libertad. El castigo no vino de mí, ni de Dios. Vino de sus propias acciones, de las consecuencias de una vida de ingratitud y soberbia. Cosechó exactamente lo que había sembrado durante tantos años. Pasaron 2 años, 2 años de paz, de ver crecer a mi nieto, de cuidar mi jardín, de sanar mis heridas. Mi vida era tranquila, plena. Ya casi no pensaba en Alejandro. Era un fantasma de un pasado lejano, hasta que una tarde el cartero me entregó una carta. La dirección del remitente era la de un centro penitenciario estatal. Mi corazón dio un vuelco, solo uno. Sabía de quién era. Me senté en mi mecedora en el porche con la carta en la mano. La abrí con calma. Eran varias hojas, escritas con una letra temblorosa que apenas reconocí. Era una carta de Alejandro. Una carta donde, por primera vez en su vida, no había excusas ni culpas, solo un arrepentimiento crudo y doloroso. Describía su soledad, su vergüenza, y cómo en el silencio de su celda finalmente había entendido el valor de la madre que había despreciado. No pedía dinero, ni ayuda, ni siquiera una visita. Solo pedía perdón. Leí cada palabra. Las lágrimas que no lloré en 2 años se asomaron a mis ojos, pero no las dejé caer.
Eran lágrimas por el niño que fue, no por el hombre en que se convirtió. Sentí una punzada de la vieja herida, pero ya no tenía poder sobre mí. Era como tocar la cicatriz de una operación antigua. Se siente pero ya no duele. El perdón que él pedía ya se lo había concedido el tiempo, la distancia y mi propia paz. Con mucho cuidado, doblé la carta y la guardé de nuevo en su sobre. No la rompí, no la quemé. Entré a mi cuarto y la coloqué en la vieja caja de zapatos, junto a las cartas de amor de mi esposo y el certificado del doctor. Era parte de mi historia, el capítulo final de Mira tis Dick, una larga y dolorosa lección. La guardé y cerré la caja. No necesitaba responder. Mi silencio, mi nueva vida, mi paz. Esa era mi única y verdadera respuesta. Volví a mi porche. El sol de la tarde bañaba mi jardín con una luz dorada. Mi nieto Emiliano corría por el césped, persiguiendo una mariposa. Su risa era la música más hermosa del mundo. Lo miré y una sonrisa serena se dibujó en mi rostro. Había aprendido la lección más importante de todas. La dignidad no tiene precio y la verdadera paz no se encuentra en el perdón de los demás, sino en el que nos damos a nosotros mismos al elegirnos, al salvarnos. Esta ha sido mi historia, una historia de dolor, pero también de renacimiento. Espero que les haya llegado al corazón. Ahora les pido, desde mi nueva vida llena de paz, que me dejen su opinión en los comentarios. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Compartan este relato con alguna mujer, alguna madre, alguna persona que sientan que está pasando por una situación donde no es valorada. A veces escuchar la historia de otra persona es el primer paso para encontrar la fuerza de escribir la nuestra. Gracias por escucharme.